Tiene la palabra el diputado Martín Lustó. Gracias, señora presidenta. La verdad es que... No, dámela que me la voy a tomar. Se supone que estamos discutiendo una de las principales herramientas que tiene un Estado, aquella que determina los planes de gobierno y la asignación de recursos para cumplir con los planes de gobierno. Es realmente llamativo que lo estemos haciendo así, ¿no? Que lo estemos haciendo casi en una suerte de pantomima de discusión, porque una sesión de 54 horas con proyecciones totalmente distanciadas de la realidad, cuando además el 10 de diciembre va a haber un nuevo gobierno, la verdad que me pregunto qué pensaría la gente si viera que este es el tenor de la discusión nada menos que del presupuesto. El presupuesto no es una enunciación irrelevante para que la aprobemos sin pensar exactamente qué es lo que estamos aprobando, ¿no? Es la principal ley de naturaleza recurrente que trata este Congreso. Es una de las principales leyes ordenadoras del Estado. Y lamentablemente creo que esta sesión, cuando estamos en vísperas de un cambio de administración, es casi emblemática de lo que ha sido la discusión del presupuesto en muchos de estos años recientes. Le hemos perdido el sentido al debate sobre cómo se tiene que ordenar el Estado, y el desprecio a esta herramienta, al presupuesto, se ve en muchísimas cosas. Hay un montón de ejemplos pasados y hay un montón de ejemplos de este presupuesto que se nos propone. Creo que el ejemplo más acabado de ese desprecio por esta herramienta es el hecho de que el presupuesto siempre termina siendo modificado por falta de rigurosidad en la técnica presupuestaria. De hecho, el presupuesto fue modificado en promedio en todos estos años nada menos que 21%, se amplió 21%, que equivale a 1,6 presupuestos enteros. Es decir, durante todos estos años hubo 1,6 presupuestos que pasó por afuera del presupuesto. Si en lugar de medirlo sobre el presupuesto entero lo medimos sobre los que son gastos discrecionales, equivale a casi 5 presupuestos de gastos discrecionales. Esa es la magnitud de lo que no nos hemos permitido discutir en profundidad. Y eso solamente es un ejemplo. Eso ocurrió en todos los años, pero es distinto en cada uno de los años. La naturaleza de esa subestimación, la naturaleza de esa ejecución presupuestaria que pasa por afuera del presupuesto es distinta en todos los años. Se pueden distinguir periodos distintos. Hacia fines de los 90, cuando Argentina ya estaba en depresión económica, porque Argentina no tuvo una recesión, Argentina tuvo una depresión económica desde octubre del 98 hasta mayo del 2002, para tratar de estimular la confianza de los mercados, ¿sí?, de una manera bastante naif, lo que se hacía es sobreestimar el crecimiento, diciendo vamos a estar bien. Después la realidad llevaba esos presupuestos a chocarse contra la pared, a darse de bruces, y entonces había menos dinero del presupuestado. Para corregir esto, porque ese menos dinero del presupuestado terminaba en ajustes muy dolorosos para la sociedad. Entonces, para corregir esto, o precaviéndose de esto, previniendo esto, en los primeros años del año 2003 hasta el 2006, lo que hacía el gobierno nacional es subestimar el crecimiento. Era moderado con su pauta de crecimiento. Y después la realidad lo sorprendía positivamente, entonces lo que tenía eran más recursos genuinos. Entonces en esos tiempos, la diferencia entre el presupuesto final y el presupuesto que se había aprobado fue en promedio solamente del 9%. Merced a mayor crecimiento. Eso cambió desde el año 2007 en adelante mucho, mucho. De hecho, si uno mira cuánto por encima del presupuesto fue el finalmente ejecutado, fue 26% en promedio. 3 veces más que la diferencia que había antes. ¿Por qué? Porque a partir de entonces no se subestimaba el crecimiento, sino que lo que se subestimaba es la inflación. Del año 2007 en adelante se empezó a subestimar groseramente la inflación. Y entonces lo que tenemos es que al subestimar la inflación, subestimamos los recursos, pero son recursos nominales que estamos subestimando, no recursos reales. Y entonces tenemos este problema de que pasa un cuarto del presupuesto por afuera de la ley de presupuesto.
Solamente en 2 años tuvimos cifras menores a ese 26%, que fue en 2009 y 2012. ¿Por qué? Bueno, porque al gobierno lo sorprendió una recesión y con la recesión una moderación de la inflación. Si no, por ejemplo, el año pasado la ejecución fue 38% por encima de lo previsto. Y hay también otra diferencia significativa. La diferencia es que en los primeros años, cuando se gastaba más de lo que se esperaba, lo que había era una erosión paulatina del superávit, de una Argentina que tenía superávit fiscal. Y a medida que se entró en este círculo de subpresupuesto, tengo más plata, pero inclusive gasto más de lo que me entra, lo que empezó a pasar es que pasamos del superávit a déficit. Entonces no es que estamos afinando un colchón, sino que está creciendo peligrosamente el déficit. ¿Por qué digo peligrosamente el déficit? Para entender cuál es el rol del superávit en la política anticíclica, creo que hay que entender 2 cosas. La primera es que si yo tengo un déficit y si yo tengo un déficit estoy gastando más dinero del que me entra y lo estoy financiando de alguna manera pidiéndole prestado a alguien. Si me dejan de prestar, lo que pasa es que tengo que ajustar. Pero hay otro motivo adicional, que es que al revés de lo que ocurre en los países centrales, y a veces se estudia en nuestros países, con los libros de texto de los países centrales, la tasa de interés en nuestro país es procíclica. Quiere decir que en Estados Unidos, cuando viene la recesión, la tasa de interés baja y es más fácil financiar la expansión del gasto público y es más fácil financiar el sector privado. En nuestro país ocurre al revés. Entonces, entrar en un superávit tan grande amplía los ciclos en un país que en los últimos 40 años tuvo 17 recesiones y que tuvo desde el año 74 a la fecha 7 u 8 años de crisis sistémica, que es quizá lo peor de la naturaleza de nuestra economía, que tiene crisis recurrentes de las cuales parecemos no saber escapar. No podemos construir, pareciera, una economía que se supere a sí misma y que garantice a la siguiente generación o a la siguiente camada, ni siquiera a la siguiente generación, que va a estar mejor que la anterior. Hay un montón de defectos recientes de los presupuestos. Para ejemplificarlos, para el presupuesto del año 2014, al tercer mes del 2014 ya se había cumplido la meta de inflación de todo el año. El tipo de cambio previsto para todo el 2014 quedó viejo el 17 de diciembre del 2013, para mostrar la falencia de la técnica presupuestaria. En la discusión sobre el presupuesto de este año, del 2015, a pesar de que la soja ya valía menos que los $482 por tonelada presupuestados, no se quiso modificar. El resultado fue que hubo 22.000 millones de pesos menos, producto de esto que lo podíamos haber previsto, no se quiso prever. En el presupuesto que estamos discutiendo ahora, para dar otro ejemplo, estamos en octubre, quedan 3 meses para que termine el año. En el primer semestre del año el gasto creció 39%. Este presupuesto, esta ley dice que este año va a terminar con solamente un 20% de aumento del gasto interanual todo este año. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 3 meses del año el gasto tiene que crecer 0 interanualmente. 0. Que con 23, 24, 25% de inflación es un ajuste fenomenal. Entonces ya está quedando viejo en esta ley lo que estamos diciendo con respecto al presupuesto que estamos ejecutando este año y cómo va a terminar. Entonces, ya el fin del 2015 es una ficción y el 2016 también es una ficción. Estamos discutiendo en una sesión maratónica un paquete de leyes económicas que son, principalmente el presupuesto, una ficción o un problema. ¿Qué pasa para el año 2016? Se presupuesta un aumento del gasto del 17%, ¿no? El año pasado se presupuestó 15 y va a terminar siendo 38. El año que viene estamos presupuestando otra vez 17% de aumento del gasto, con un aumento de los ingresos del 26%, que la verdad no entiendo de dónde sale, ¿sí? Porque de acuerdo a lo proyectado, de acuerdo a la inflación y el crecimiento, no se sostiene, salvo que estemos reconociendo que la inflación es más alta. Si no, no se entiende por qué 26% de aumento de los ingresos, salvo que haya un fenomenal aumento a través de la presión tributaria. ¿Por qué estamos presupuestando para el año que viene 17% y 26% de aumento del gasto? Porque con esta baja del gasto supuestamente que va a haber este año en términos reales en el último trimestre para compensar, el déficit quedaría en 40.000 millones de pesos.
Y entonces, con un aumento mayor de los ingresos que de los gastos el año que viene habría superávit en la Argentina. Y la verdad que el único objetivo, por lo menos que a mí se me ocurre, de intentar presupuestar cuando el gobierno se va, una ficción semejante, es nada más que mostrar una supuesta herencia que no es. Es decir, dejamos una Argentina que el año que viene no tiene necesidad de financiamiento, no tiene necesidades de endeudarse y tiene superávit. Y la verdad es que nada más alejado de la realidad. Este año el déficit, cuando termine, porque otra vez en este presupuesto no se está mostrando, seguramente será de 156.000, 150.000, 160.000 millones de pesos. El reconocido por las cuentas oficiales, ¿sí? Y si uno le saca el cuasifiscal virtual del Banco Central y se le saca las rentas de ANSES, vamos a tener 285.000 millones de pesos de déficit. Quiere decir que son 30.000 millones de dólares de déficit anual. Ese es el volumen en el que estamos hoy. Entonces, cuando uno gasta 30.000 millones de dólares más de lo que tiene, ¿dónde está el desendeudamiento? Esto viene de hace muchos años. Entonces, el desendeudamiento también es una ficción. Uno no se está endeudando con los mercados o no se estaba endeudando con los mercados. Pero la verdad es que se está endeudando con alguien si gasta más de lo que tiene. ¿Con quién se endeuda? Bueno, se endeuda con los futuros jubilados o se endeuda en el presente cuando, merced a utilizar las reservas para sostener un aumento del gasto, uno se queda sin reservas y entonces deja al país en las puertas de una devaluación, entonces se endeuda con todos que van a perder poder adquisitivo, se endeuda con todos a través del impuesto inflacionario que lo pagan los demás, lo pagan todos los ciudadanos. Entonces con alguien nos estamos endeudando y está clarísimo esto. La verdad es que contrariamente a lo que dice este presupuesto, digo porque la verdad es que no es un presupuesto, lo que se deja tiene problemas obvios. Argentina creció, claro que creció, ¿sí? Pero pareciera que tuvimos problemas para distinguir lo que es transitorio de lo que es permanente. Argentina tuvo esta depresión económica que mencioné, en la que sufrimos una caída de 20 puntos del producto y hasta el tercer trimestre del 2005 estuvo rebotando hasta alcanzar el pico previo de producción. ¿Qué pasó? Claro, a Argentina la acogotaban, como muchas otras veces a lo largo de su historia, como ahora le vuelve a pasar, lo acogotaron dos cosas a fines de los 90. Lo acogotaba el problema fiscal, que tenía que ver con el peso de la deuda y los intereses de la deuda, y un problema de falta de competitividad. Cuando vino la crisis fue dolorosa en términos sociales, políticos y económicos, pero se llevó eso. De golpe éramos hipercompetitivos, de golpe no teníamos déficit sino superávit y además no estábamos pagando la deuda que después se reestructuró bien, a pesar de los problemas actuales. En ese momento las cosas se hicieron bien. Por eso crecimos en la primera etapa, ¿sí? Estábamos rebotando con condiciones que ya nos acogotaban. Después vino un regalo del resto del mundo, que es que teníamos más recursos para gastar. Y después ya nos empezó a costar crecer. Hace 4 años que Argentina no crece, hace 4 años que no genera puestos de trabajo. Pareciera que nos cuesta diferenciar entre esto, ¿no? Que cada vez que tenemos un margen terminamos con que a pesar de tener más recursos, porque Argentina tuvo más recursos por crecimiento económico, tuvo más recursos porque utilizó las AFJPs, tuvo más recursos porque manoteó las reservas, tuvo más recursos porque emite dinero, a pesar de tener más recursos volvemos a terminar con déficit. Y este es el Estado más grande de toda la historia de Argentina. Y a mí me gusta el Estado grande porque el Estado grande es el que tiene capacidad para reformar, si es que se sabe administrar. ¿Cuánta más plata tiene hoy el Estado Nacional que en el año 2003? Tiene el equivalente a 735.000 millones de pesos de hoy. Dividámoslos por familia, porque es difícil entender cuántos son 735.000 millones de pesos. Hay 10 millones de familias en la Argentina, son 73.500 pesos por año por familia. Dividiéramos por mes, son 6.125 pesos por mes por familia. La cantidad de recursos que tiene el gobierno hoy equivale a un salario mínimo vital y móvil por familia. Entonces el gasto no está en la asignación universal por hijo, que no es para todas las familias, ni está en la moratoria previsional. Está en un montón de lugares donde realmente no rinde su fruto. De hecho, hoy el Estado Nacional tiene a pesos de hoy 3,2 veces más recursos que a principio de su gestión. ¿Cuál es el problema? Tenemos un gasto que es 45 puntos del PBI, es decir, la mitad de la economía prácticamente, pero que no aumenta su productividad, de hecho pierde productividad. Y nosotros tenemos que entender que el Estado es el principal proveedor de bienes y servicios de cualquier economía moderna, el principal.
Quiere decir que si la mitad de la economía no aumenta su productividad, a la otra mitad le cuesta mucho, mucho, porque distrae recursos, inclusive porque se hacen rentables cosas que el Estado antes proveía bien. Educación, entonces se hace rentable la educación privada. Salud, se hace rentable la prepaga. Seguridad, se hace rentable la seguridad privada, o se generan precios distintos en las propiedades de acuerdo a si uno vive en un lugar seguro o inseguro. Entonces, finalmente, no solo tiene que solventar un Estado con una presión tributaria más grande, que no da lo que debe dar, sino que además se distraen recursos de la mejor asignación o una asignación eficiente en el sector privado. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si la mitad de la economía no aumenta su productividad, es muy difícil a la otra que aumente su productividad. Y si esto pasa y uno pierde productividad con respecto a los países con los que compite, la única manera de compensar es con un tipo de cambio más alto. Entonces los argentinos nos volvemos más pobres a través del tiempo porque para poder competir necesitamos ser más baratos en dólares. El tipo de cambio tiene definiciones técnicas, pero la más sencilla es que es lo que adecua la idiosincrasia de un país a competir con el mundo. Entonces, si uno tiene buena infraestructura, alta productividad, buen nivel educativo, un buen sistema tributario, buen nivel de salud, de seguridad, alto nivel de investigación y desarrollo, uno puede competir con el mundo siendo caro en dólares. Uno puede ser Singapur, Japón, Suiza, Alemania. Si uno tiene alta corrupción, bajo nivel de productividad, bajo gasto en investigación y desarrollo, pésima infraestructura, mal sistema tributario, para competir con el mundo uno tiene que ser barato en dólares. Y eso es lo que le está pasando a la Argentina. Los trabajadores argentinos se están volviendo más pobres con respecto a otros trabajadores del mundo de hace mucho tiempo. No es solo de ahora solo se ha acentuado. Pero hace mucho tiempo que esto viene pasando. Argentina no aumenta su productividad desde hace 40 años, para que nos demos una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy estamos, ojo, esto no es privativo del Estado Nacional o del Gobierno Nacional. A la Argentina le está pasando esto en todos los niveles de gobierno y en todas las provincias y jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene 2,2 veces más plata por cada habitante que hace 15 años. Mendoza 1,8, Córdoba 1,9, Entre Ríos 2 veces más plata por cada habitante que hace 15 años. ¿Quién cree que el Estado o que los estados en la Argentina proveen 2 veces más salud, 2 veces más seguridad, 2 veces más educación, 2 veces más infraestructura, 2 veces más justicia que hace 15 años? La verdad, me cuesta mucho entenderlo. Entonces, el Estado argentino está perdiendo productividad. Quiere decir que el problema es todavía mucho más grave de lo que decimos. Y acá la pregunta es cómo estamos discutiendo esto en la Argentina. ¿Con qué profundidad? Y creo que se ve hoy acá en esta sesión. ¿Con qué profundidad estamos discutiendo cómo utilizamos los recursos públicos? ¿Con qué profundidad estamos discutiendo cada vez que creamos un nuevo empleo en el sector público? Recordemos que hoy hay 60% más empleados en el Estado Nacional que hace 12 años, ¿sí? Hay el equivalente a una población económicamente activa de Mar del Plata entera incorporada al Estado Nacional. ¿Y qué hemos estado haciendo en los últimos 2 años, por ejemplo, acá? Hemos creado nada menos que 25 organismos nuevos. 25 organismos nuevos con miles de puestos de trabajo nuevos en el Estado Nacional para el futuro. Es raro, parece que la manera de actuar de la política de una sociedad que tiene un gasto récord, una presión tributaria récord y que aún así tiene déficit récord, ¿sí? Pareciera que cuando salimos de la sobriedad y entramos en el consumo de alcohol en una fiesta desenfrenados, el que tiene que ayudarnos a ordenar esto para no volver a tener crisis, que es la política del Estado, lo único que hacen es decir, seguí tomando, te voy a llevar a otra fiesta, y obviamente que eso termina con resacas y no termina con una internación. Y este es el problema. Estamos discutiendo un presupuesto que no es cierto. Estamos discutiendo una herencia que no es cierta. Y dentro de poco vamos a tener un nuevo gobierno, del signo que sea, y va a tener que volver a rediscutir todo esto. Va a tener que volver a pensar cómo es que ordena esto que ha quedado desordenado. Y la verdad es que a mí no me parece casual que la situación actual sea de déficit de casi 5 puntos del producto, un poquito más. Ven que tengo proyecciones menores a las que tienen muchos de los economistas que hacen cálculos de otra manera, pero son 5,5 con el cuasi fiscal, sin reservas, ¿sí? Porque si no, no tendríamos cepo, sin crecimiento, sin creación de puestos de trabajo, y llevando a Argentina
a un escenario casi de devaluación. La verdad que está dejando a Argentina en las puertas de un escenario de devaluación con todos los costos que sabemos. La historia del deterioro, la distribución del ingreso en la Argentina es la historia de las crisis financieras y devaluatorias. ¿Por qué? Porque aquel que se puede proteger una devaluación es el que tiene capital financiero, capital físico, capital humano con el cual puede renegociar su salario después. Cada una de las crisis tuvo un salto en la desigualdad en la Argentina y no es casualidad que sea un gobierno el que va a dejar esta herencia, que tiene el desdén por la discusión del presupuesto como debería hacerse, el que termine de esta manera, ¿sí? Es imposible gastar bien, es imposible discutir y dejar un Estado mejor si no lo discutimos en profundidad. Así que creo que las dos cosas están hiladas. La herencia que se va a recibir Concluya, por favor, está diputado. simbolizada por esta sesión, por esta pantomima de discusión del presupuesto. Deberíamos estar discutiendo nosotros a esta altura cómo vamos a corregir estas cuestiones a futuro y qué vamos a hacer con la enorme cantidad de recursos que tienen hoy los estados. Gracias, diputado. Para que en el futuro las siguientes generaciones tengan cada vez más bienes y servicios públicos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra.